En esta píldora vamos a hablar del tema del atragantamiento. El tema del atragantamiento es uno de los que más preocupan a las familias y a los padres, sobre todo cuando estáis empezando a subir texturas o queréis ofrecer otro tipo de alimentos a vuestros bebés. Generalmente con la alimentación triturada o alimentación más en tipo potito o tipo papilla, los padres no se suelen preocupar tanto, pero con algunas nuevas corrientes en el tema de alimentación o simplemente cuando estáis empezando a ofrecer otros alimentos, pues sí puede ser que este tema os preocupe o incluso que vuestro bebé ya os haya dado algún pequeño susto. El atragantamiento es completamente normal cuando empezamos a alimentarnos, cuando empezamos a comer por primera vez, porque a todo hay que aprender y los niños también. Distinto es el ahogamiento. Es muy importante diferenciar en estas dos cosas porque lo más probable cuando le deis a un niño un alimento un poquito más sólido por primera vez es que tenga cierto grado de atragantamiento, es decir, que pueda toser, que pueda empezar a manipular ese alimento en su boca y poner caras un poco raras, pero es muy importante que los padres sepan que esto es normal. Diferente es un caso de un ahogamiento, que es un niño que ya no puede respirar porque ya su vía aérea no está permeable y no permite el paso de aire, pero esto es distinto. Es muy importante a la hora de tratar un atragantamiento, si vemos que el niño empieza a toser, por ejemplo, porque le habéis dado un alimento un poquito más sólido, lo más importante es dejarle toser. Esto es súper importante, yo diría que es lo más importante. Muchas veces los cursos de primeros auxilios os enseñan cómo desobstruir la vía aérea, dando golpes en la espalda del niño o haciendo compresiones en el tórax o en el abdomen, según la edad del niño, pero la gran mayoría de las veces, y esto es importante que quede claro, el atragantamiento se resuelve solo, porque tenemos dos mecanismos naturales que nos van a ayudar a ello, que es el mecanismo de la tos y el mecanismo del vómito. Así que si un niño tose, pero tose y está rojo su coloración de su piel, y tose con una tos fuerte, no debéis hacer nada, simplemente debe seguir tosiendo, porque el tos es el mecanismo más eficaz para resolver un atragantamiento. Lo mismo va a ocurrir con el vómito. Puede que el alimento llegue a la parte posterior de la boca, a la parte de la campanilla, y ahí sencillamente el cuerpo del niño sea capaz de crear el reflejo de la náusea y de vomitar. Así que en este caso tenemos que mantener la calma, tranquilizarnos, decirle al niño sencillamente que siga tosiendo, animarle a que siga tosiendo, porque seguramente este episodio se va a resolver solo. En cuanto a cómo evitar un atragantamiento, lo fundamental es evitar cierto tipo de alimentos o más bien cómo preparar ciertos alimentos. Por ejemplo, en el tema de la fruta, sabemos que a partir de los 6 meses los bebés pueden tomar todas las frutas, pero por ejemplo, todo aquello que sea redondito, pequeñito, arándanos, cerezas, uvas, todo este tipo de fruta, debemos de cortarlo de forma transversal en cuartos para, digamos, ponerlo de una forma más alargadita, no tan redondita y que no haya peligro de atragantamiento. Otro alimento que también suele producir mucho atragantamiento son las salchichas, sobre todo cuando las cortáis de forma transversal, o sea, como si fuesen monedas que vais cortando, como si fuera un salchichoncito, las salchichas. Eso también tiene bastante peligro y de entrada yo les suelo decir a las familias que además las salchichas, que normalmente no son carne de mucha calidad, pues realmente tampoco deberían darse a los bebés. Todo aquello que sean caramelos, palomitas de maíz, también van a ser alimentos que pueden producir ese riesgo de alergia. Y no solamente, perdón, de alergia de atragantamiento. Y no solamente esto, también vamos a encontrar algunos objetos, por ejemplo, canicas, monedas, que también pueden producir atragantamiento. Y otro muy típico que mucha gente no conoce y que además está presente en casi todas las fiestas infantiles son los globos. Yo cuando veo a un niño con un globo en la boca me pongo mala porque ese globo que se puede acabar reventando se va a impactar directamente en la boca del niño, en la garganta del niño y va a ser muy difícil de extraer. Y por supuesto los frutos secos, que esto pues, supongo que todo el mundo lo sabrá, pero los frutos secos también tienen un alto riesgo de atragantamiento. Por eso nunca los vamos a ofrecer a los niños por debajo de los 5 años, aunque sí los podemos dar triturados.
No solamente esto es importante, sino que existen algunos otros alimentos que sí que podemos dar a los niños desde los 6 meses, pero depende cómo los preparemos. Y aquí fundamentalmente nos encontraríamos con la zanahoria y con la manzana. Son dos alimentos muy saludables que podemos dar desde el principio de la alimentación complementaria, pero que son muy duros, así que pueden ser susceptibles de producir un atragantamiento. ¿Cómo vamos a resolverlo? Pues cocinando estos alimentos. La zanahoria siempre debe darse cocida y la manzana también se puede ablandar en el horno o en el microondas. Incluso una pera, dependiendo del tipo de pera que sea y su grado de madurez, si está muy dura, también debemos ablandarla un poquito en el horno o en el microondas.